De un tiempo a esa parte tenemos la sensación de que lo que pasa en torno a nosotros lo hace a una velocidad mayor de lo deseable. La innovación o la transformación digital son conceptos a los que nos enfrentamos con naturalidad, pero que nos obligan a hacer un esfuerzo quizá mayor de lo esperable o de lo deseable por nosotros. Sí, hay que reciclarse y formarse continuamente. Siempre lo hicimos, pero en este momento de la historia la presión es muy alta y aquello que aprendimos ayer empieza a no servir mañana. Y empezamos a tener la sensación de que hemos de dejar reposar el caldo, que quizá nos lo estemos tomando demasiado caliente. Las grandes teorías científicas permanecían casi inalterables durante siglos, mientras que hoy lo hace unos pocos años y acaso algunas décadas. No es que ello sea malo. El desarrollo, el ir hacia adelante es inherente al ser humano. Pero la pregunta que muchos se hacen ya ¿es este mundo, el mundo y su velocidad de crucero, el que realmente queremos? Entrevista Audima. Me acompaña en el plató de Audima Media la periodista y escritora Marta García Aller, autora de El fin del mundo, tal y como lo conocemos, que acaba de lanzar al mercado la editorial Planeta. Marta Peiro nos aproxima un poco más a nuestra invitada. Marta García Aller es, ante todo, periodista. Así lo demuestra su trayectoria profesional por reacciones de distintos medios de comunicación. Es el caso del diario El Mundo, la revista Actualidad Económica o la agencia EFE. Actualmente escribe desde El Independiente y colabora también en Onda Cero. Toda esa experiencia no podría guardarse solo en la redacción, ni siquiera entre sus lectores y oyentes. Marta transmite como profesora ese conocimiento en varias escuelas de negocio. Marta García Aller, muchas gracias por estar y visitar los estudios, el plató de la Universidad a Distancia de Madrid. ¿Cuáles son, Marta, las grandes innovaciones que van a cambiar nuestras vidas, si es que van a cambiarlas de verdad? Hemos entrado en una fase de innovación constante en el que es muy difícil tener certezas. Por eso, en El fin del mundo, tal y como lo conocemos, la manera de asomarme al futuro que presento es mirar hacia atrás, en qué es lo que estamos dejando atrás, cuáles son las cosas que van a dejar de estar entre nosotros, igual que desaparecieron los videoclubs, igual que desaparecieron las máquinas de escribir, igual que desaparecieron tantas cosas que eran cotidianas en nuestra vida hace no tanto, y ahora ya no están. Estamos rodeados de muchísimas cosas que están a punto de desaparecer. Entonces, la innovación nos presenta un futuro, pero para tener un punto de referencia, para poderlo entender, es más sugerente buscar qué cosas de todo lo que nos rodea está a punto de desaparecer. Yo decía al principio, no nos estamos pasando de velocidad, ya no de frenada, que es una expresión hecha, pero de velocidad en esto de la innovación. El otro día visité el Museo Arqueológico Nacional, el otro día es hace 2 semanas, e hice una foto, algo que me sorprendió. El Museo Arqueológico Nacional, una cabina de teléfonos, quiero decir, era lo que era de la década de los 70, ni siquiera del principios del siglo, no, de la década de los 70. Yo he utilizado, y tengo poco más de 50 años, es anecdótico, pero está en el Museo Arqueológico Nacional junto a la Dama de Elche, una cabina de teléfono. Y son necesarias para explicar el siglo XX. El siglo XX sin las cabinas de teléfonos y gran parte de las obras maestras del cine que conocemos no se entenderían sin las cabinas de teléfono. Pero ya no es algo que necesitemos. Es importante que estén en los museos, que son los que nos ayudan a interpretar la historia. En el British Museum en Londres también hay objetos como, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Una de las innovaciones que está cambiando el mundo es el dinero digital. Yo hablo en el libro del fin del dinero porque el cash, los billetes, las monedas, están a punto de desaparecer. Ahora se habla mucho de Bitcoin y de otras criptomonedas, también de blockchain. No sabemos exactamente la forma que tendrá el dinero del futuro, pero sabemos que no va a ser cash, que eso es una tecnología que se inventó hace 400 años, en concreto los billetes, y que están a punto de desaparecer. En Suecia ya le han puesto fecha de caducidad para 2030. El Petro de Maduro, que acaba de anunciar, me parece que le ha llamado Petro, ¿no? Sí, no sé si tendrá mucho futuro. Hay una idea muy interesante en tu libro, Marta, que cuentas en el ámbito del consumo. Se acaba el paradigma, se acaba lo de tener cosas y prima o va a primar el usar cosas. Por ejemplo, hablas de los coches, ¿no? Oye, ya, ¿por qué tener un coche si puedo tener un coche cada 2 o 3 años nuevo, verdad? Sobre todo a esa velocidad a la que decías que avanza la innovación. Cuando los objetos caducan tan deprisa,
deja de tener valor poseerlos, porque eres consciente que ese último modelo de móvil que tienes al año que viene va a quedar obsoleto porque se ha inventado una cámara mejor, porque ahora los avances de biometría, por ejemplo, van a dejar obsoletas otra cosa que desaparece, las contraseñas, que ya era hora, que ya no nos da la cabeza para recordar más números, pues gracias a la huella dactilar, gracias al reconocimiento del iris y de otra serie de avances, podremos ir dejando como del pasado esas contraseñas. Cuando tenemos que cambiar de móvil nos da mucha rabia, pero lo entendemos. Si ese nivel de avance y de capacidad de obsolescencia se lo aplicamos a los coches, entendemos mejor que cada 2 años no podríamos cambiar de coche. ¿Para qué lo vamos a querer poseer? Queremos tener las últimas innovaciones del mercado, pero no queremos pagar por ellas un dineral y saber que al año que viene van a quedar obsoletas. La solución, usar en vez de tener. La primera innovación, el primer camino en el que lo vimos claro como consumidores fue la música. Al cuarto formato de renovar los vinilos, a las cintas, luego los CDs, y uno iba renovando su colección de música y cada 10 años como mucho iba quedando obsoleto el formato. Ahora los consumidores ya le decimos, dame las canciones que me gustan, no quiero ningún formato porque sé que la innovación lo va a dejar obsoleto y el reproductor que tengo no va a servir. Lo hemos desmaterializado. Con la música es claro. Creo que ese es el camino que vamos a ir aplicando a otra serie de aspectos de nuestra vida, y en el caso de los coches tendremos Spotify de las carreteras. Esta tablet, por ejemplo, estará en el Museo Arqueológico dentro de 2-3 años. Bueno, en porque algunos museos... el libro está resucitando. Tu libro lo has publicado en papel y las editoriales se están poniendo las pilas nuevamente, viendo que el mercado está reclamando de nuevo tocar papel. Es que el libro es oler una tecnología, papel. el libro es una tecnología muy avanzada. El libro que se inventó con la imprenta no ha sido superado todavía, yo creo, por ninguno de los aparatos que nos rodea. Al libro nunca se le acaba la batería. El libro lo puedes leer reflejándole el sol. Para que el libro quede obsoleto, el libro papel, el códice, tendrán que inventarse algo mejor. Y es verdad que las tabletas han sustituido algunos de los artilugios que consumíamos en papel, como por ejemplo los periódicos. Yo el otro día preguntaba en una clase rodeada de veinteañeros si alguna vez, ya no cuándo fue la última vez que compraron un periódico, sino si alguna vez habían comprado un periódico, y en el aforo que había alumnos de 21 o 22 años, solo una persona levantó la mano y dijo que sí, una vez hace mucho. Entonces, las tabletas, las pantallas han dejado obsoleto el papel para algunos formatos, pero el libro, sin embargo, se sigue demostrando como una tecnología resistente, porque es muy buena, no porque todavía no hemos inventado nada mejor. Sí que hemos inventado algo mejor que los billetes de pago como método, pero el libro todavía puede que tenga mucha vida. Es algo que me fascina de la innovación, y así lo he recogido en el libro. No basta con innovar, hay que superar lo que tenemos y lo que hemos creado a lo largo de la historia, y por deprisa que innovemos, si tenemos tecnologías que son superiores, las vamos a seguir prefiriendo. Los consumidores no somos tontos, pero con el caso de los coches, por ejemplo, si nos ofrecen vehículos que se activan, por ejemplo, con la voz, que aparcan solos, que no tardando se conducirán solos, el fin de los volantes, por ejemplo, eso lo planteo en el libro, ¿cómo le vamos a decir que no a esa innovación tan fascinante? Pues preferimos no tener coche y alquilarlo por minutos, como ahora hay muchos servicios que lo ofrecen en grandes capitales, y consumir la última innovación, porque nos resuelve, nos hace más fácil la vida, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí. Y rescatar algo del pasado, a ver, los discos, se siguen vendiendo discos, han vuelto a venderse discos, más que CDs en algunos lugares. ¿Esto qué explica? Es una... Cuando en fases de innovación muy vertiginosa... Si no hay tocadiscos, o sea, no hay... ¿Dónde puedes comprar hay una dos aguja explicaciones para...? a eso, porque el resurgir de lo analógico también tiene una explicación antropológica, que es, en fases de innovación tan vertiginosa, necesitamos puntos de referencia, y a veces volvemos al pasado para abarcar la época en la que comprendíamos cómo funcionaban las cosas, ¿no? Porque los discos, los de vinilo con sus surcos, podíamos entender por qué aquello sonaba, pero explicar por qué suena un MP3 o por qué suena Spotify es tecnológicamente mucho menos... más complejo. Mucho menos intuitivo, ¿no? Y hay una segunda explicación, que es lo vintage, lo cool, lo simplemente la parte más superficial que tiene la moda. En una tienda de discos, en La Metralleta, una mítica tienda del centro de Madrid, a la que me acerqué a preguntar por este fenómeno, me explicaban que muchos millennials compraban discos y les pedían también marcos,
porque lo que querían eran colgarlos de la pared. Es como un museo, como la parte del museo, recordar cómo era la vida en el siglo XX a los que no la vivieron. Sí, sí, yo estuve a punto de volver a comprar, porque lo tengo además, el de la portada de los Beatles, Abbey Road, cruzando el paso de cebra, que en el fondo, bueno, si el disco ya lo tengo, ¿por qué lo quiero volver a comprar en un kiosco, ni siquiera en una gran tienda para colgarlo con toda probabilidad? En una época de desmaterialización, donde estamos digitalizando a marchas forzadas nuestra vida, el fin de las cosas, comentó en el libro, los objetos no es que desaparezcan los objetos a los que no le damos valor emocional, pero si un objeto consigue transmitirnos una emoción, entonces sí que va a tener vigencia. Le pasa con los libros, pasa con los discos de las portadas más bonitas, que toda esta generación profundamente digital y que vuelca su vida en las redes sociales, una carátula de vinilo le recuerda a Instagram. Evoca algo diferente a los que tuvimos un plato y una aguja en la que hacerlo sonar, y tiene un valor emocional diferente al que le dábamos nosotros, los que recordamos el siglo XX. Amazon es el paradigma del comercio electrónico, ¿las tiendas físicas van a desaparecer? Hablas de ello también en el libro. Yo creo que van a desaparecer las tiendas físicas que resuelven necesidades y no aportan experiencias. Resolver una necesidad la vamos a poder resolver desde la pantalla más cercana, ya sea la del teléfono móvil, ya sea la del ordenador, o cuando podamos hablarle a los asistentes virtuales como Siri o como Alexa de Amazon, como Google Home, le pediremos que nos reponga los bricks de leche de la nevera, si es que la nevera no se encarga sola de satisfacer sus necesidades rutinarias, que para eso están los algoritmos, para resolver rutinas. Pero hay una compra experiencial que nos hace seguir necesitando desplazarnos a los lugares físicos. Nike acaba de empezar a comercializar unas nuevas zapatillas en Nueva York que hay que superar prácticamente una gincana hasta encontrarlas. No se pueden comprar por internet, hace falta llegar hasta el lugar secreto donde se venden y lo convierten en una experiencia misma el llegar a ellas. Parece lo contrario a lo que una marca debería querer, que es vender cuanto más mejor. No quieren vender una experiencia. Creo que las tiendas que ofrecen una experiencia tienen muchísimo futuro, pero también creo que el retail, que la distribución, las tiendas se están reinventando unas marchas forzadas, igual que hace aproximadamente 100 años, a principios del siglo XX, la invención del supermercado reinventó las tiendas. Hasta entonces uno llegaba y al tendero le pedía la lista de la compra que llevaba y era el tendero quien se encargaba uno por uno de atender a los clientes. Eso es. Hasta que se inventó que uno pudiera, a través de un autoservicio, abastecerse su propia cesta. Eso fue revolucionario en su momento y también fue polémico cuántos puestos de trabajo desaparecerían por ello. Y nos adaptamos, porque resolvía una necesidad de los consumidores. Yo creo que ahora la venta online ha demostrado ser muy exitosa para muchas de las necesidades rutinarias que tenemos, y Amazon y otros comercios ya están explorando la posibilidad de que el reparto a domicilio lo hagan drones. Eso sí que es una promesa del futuro muy interesante. Hay pizzas ya en Nueva Zelanda que las llevan a domicilio unos drones por el aire. No me digas que no es algo interesante y fascinante con vistas al futuro. Los arquitectos están empezando a diseñar ya edificios que permitan este reparto a domicilio del futuro. Se acabaron los Vespinos y el repartidor, que desde luego el mundo está cambiando a una gran velocidad. Los algoritmos, los bots, hay una cosa del libro que me llama mucho la atención por lo chocante que era en esto que estábamos hablando, es el tenedor.es. Me parece que tiene acuerdos con un servicio de meteorología que establece que en primavera, por ejemplo, hoy está lloviendo o mañana va a llover, pues preveo que un gran porcentaje de personas me van a pedir sushi, por alguna razón, por alguna regla matemática, no sé por qué. Esto es gracias a la información que hemos depositado nosotros en Internet. Claro, cuando hablamos del Big Data en abstracto, nos cuesta más entender cómo nos va a cambiar la vida ese procesamiento masivo de datos disponibles, pero cuando lo aplicamos a lo cotidiano entendemos mejor qué pasa. Ya es posible sistematizar qué días se pide o se pide más comida japonesa o se reservan más en restaurantes italianos, y se puede correlacionar esa información con la música que uno escucha en Spotify y, por ejemplo, si está lloviendo o si hace frío o si es un día soleado. Es posible, por tanto, prever
qué tipo de consumo hacemos según esos días. Los supermercados lo llevan haciendo mucho tiempo. Los supermercados tradicionales saben que los días que hay Champions tienen que tener más cervezas en el supermercado, pero digamos que era una anticipación al consumo bastante básica. Ahora es posible cruzar millones de datos, lo cual permite anticipar las conductas humanas en una manera muchísimo más adecuada, y eso lo pueden hacer las empresas porque les estamos continuamente regalando nuestros datos y nuestras costumbres. Los teléfonos móviles que llevamos a todas partes tienen geolocalización activada muchas veces en aplicaciones, les hemos dado permiso para ello. Eso permite saber cuál es el recorrido que haces en tu día a día, y si es martes, a lo mejor compras flores. Es el fin de la privacidad, es también otra de las grandes tendencias de la innovación a la que tendremos que irnos adaptando. Y el fin de la durabilidad. Tenemos tecnología para llevar dentro de poco al hombre a Marte. Existe una bombilla todavía en un parque de bomberos, hablas de ello, todo el mundo lo conoce, en Estados Unidos, que sigue funcionando, pero la durabilidad está en riesgo, ¿no? Y el sistema capitalista, desde luego, es incompatible con la durabilidad de las cosas, pero que duren tan poco, eso tampoco es bueno, ¿o sí? Bueno, depende del coste ecológico, por ejemplo, que pueda tener el proceso. Tenemos solo un planeta, podemos tener muchas innovaciones, pero uno de los retos del futuro es cómo convivir con los recursos que tenemos de una manera más eficiente. Ahí la durabilidad es un reto, pero surgirán nuevos materiales que lo hagan más llevadero. El siglo XX inventó materiales que permitieron construir edificios de 100 plantas que nunca había sido posible. No sabemos qué materiales se inventarán en el siglo XXI, pero es muy probable que los recursos vayan encaminados a hacer durables las estructuras, porque digamos que el software de nuestra vida va a estar actualizándose continuamente. Yo creo que asociar innovación a gasto de recursos materiales o de objetos, como podía ser la bombilla de Livermore, que sigue 100 años después luciendo en Estados Unidos, sería tener una mentalidad del siglo XX. Yo creo que en el XXI tenemos que asociar más la renovación al uso, y los objetos son una cosa, pero el uso que hacemos de ellos es otra, digamos, separar el hardware del software. Pero la fecha de caducidad intencionada, que una nevera en vez de 15, 20 me dure 6 años, ¿esto es ético? Es que ahí está el cambio de mentalidad. A los fabricantes del futuro, del presente, yo creo que ya no les tenemos que exigir objetos, sino servicios, la diferencia entre usar y tener. Porque si están conectados a Internet, también pueden suponer una brecha de seguridad en casa. Yo no le acepto, y cada vez menos a un fabricante, que me venda un objeto y se desentienda de él. Eso era una concepción del siglo XX del consumo. En el siglo XXI yo quiero contratar un servicio, algo que me enfríe los alimentos y que me lo conecte a lo mejor con el proveedor de esa comida para que se autoabastezca, ¿no? O con los vehículos lo veremos más sencillo. Yo quiero contratar un transporte, pero a lo mejor no necesito tener ese coche que efectivamente se va a quedar obsoleto. Por eso el leasing está creciendo tanto. Yo contrato con una empresa, una gran marca de automóviles, que durante 2 años me resuelva la movilidad, pero el objeto pasa a ser secundario. Yo contrato la movilidad, y creo que los fabricantes van a tener que adaptarse a resolver servicios, porque de esa manera lo que dura el objeto para mí es secundario. Ya se encargará el fabricante de hacerlo fácilmente reciclable para adaptarse a la innovación. Yo lo que creo es que no podemos frenar la innovación. No quiero un frigorífico que me dure 20 años, porque seguramente de aquí a dentro de 5 se habrá inventado algo que sea mucho mejor. Y yo quiero tener ese producto, que a lo mejor es más ecológico que el que tengo, que a lo mejor consume menos luz, que a lo mejor es mejor para el planeta, pero no me quiero atar a los objetos. Yo quiero que el fabricante se responsabilice de los servicios que da. Marta, hablas también de la comunicación. Nos comunicamos más. Tenemos otros instrumentos, nuevos instrumentos para comunicarnos, pero lo hacemos más por escrito. No sé, pienso en el WhatsApp. Más que hablar, hemos dejado de hablarnos, pero no dejamos de teclear, de dejarnos las uñas, ¿no?, en los móviles. Nos comunicamos más que nunca. Nos comunicamos mucho con los que están lejos. La tecnología lo hace más posible y más fácil que nunca en la historia, pero estamos dejando de mirar a los ojos a las personas que tenemos cerca. Los restaurantes, los bares están llenos de ejemplos de amigos que se reúnen y en vez de estar hablando entre sí, están hablando con la persona o con las personas que tienen más lejos. Nunca hemos sabido tanto de los cuñados y de los primos segundos o terceros como ahora con tantos grupos de WhatsApp. Hay algunos expertos del MIT que hablan, como Sheryl Turkle, del fin de la conversación.
Y esto es algo que nos debería hacer reflexionar, porque no es culpa de WhatsApp que hablemos menos, no es culpa de los teléfonos móviles, eso, la tecnología es buena o mala en función al uso que hagamos de ella. Lo que tiene que hacernos reflexionar es qué uso queremos hacer de esa tecnología, porque la penetración de los móviles ha sido tan vertiginosa en nuestra vida. Para tener teléfonos fijos en todos los hogares pasaron casi 70 años, pero para que todos lleváramos una línea de móvil en el bolsillo, y ya hay más móviles que habitantes, han pasado mucho menos de una década en los smartphones, hace menos, 10 años justo ha cumplido ahora el iPhone. Ha sido tan rápido que no nos ha dado tiempo a tener un manual de buenas maneras, de lo que es educado y lo que no lo es, lo que es arriesgado y lo que no lo es, porque los smartphones y los likes que generan nuestras redes sociales y el uso que hacemos, las notificaciones de las que se llenan nuestras pantallas, segregan una sustancia en nuestro cerebro que es bastante adictiva, es muy similar a la que pasa cuando juegas al póker o incluso cuando consumes cocaína, es adictiva y no le tenemos sin embargo ningún respeto, como por otra parte no se lo hemos tenido a muchas sustancias, por ejemplo el tabaco, que en el siglo XX estaba por todas partes y de unas cuantas décadas para acá nos lo hemos empezado a tomar con más respeto. Pues a lo mejor a los móviles tendríamos que empezarlos a mirar con más respeto, porque hacemos un uso a menudo bastante irresponsable y la culpa no se la podemos echar a la tecnología, sino la tenemos que reflexionar nosotros. Trabajo asegurado para los psicólogos en la nueva generación. Desde luego. Citas al profesor Santiago Tejedor, quien asegura en tu libro que los nativos digitales desconectan con facilidad porque reciben muchísima información y casi es una cláusula de seguridad para ellos, ¿verdad? Pero que eso les hace que sea una de las competencias fundamentales para poder asumir el nuevo mundo que viene, les da, dice, ventaja de poder hacer cosas al mismo tiempo. ¿No hay un riesgo de que acaben volviéndose locos los chavales, los millennials, como se llamen los de la semana que viene? Los centennials son los que vienen después y el Nosotros riesgo... somos los milenarios, bueno, yo soy de los milenarios, ¿no? Pero bueno, dime, perdona. Es algo que todas las generaciones se han planteado de la siguiente. Con respecto a la siguiente, es muy difícil al pensar en las nuevas generaciones no pecar de condescendencia a la hora de analizar sus aptitudes, y más ahora, en un mundo en el que la velocidad de la innovación es tan vertiginosa. Sin duda ha cambiado algo y la plasticidad de nuestro cerebro va cambiando también a medida que avanza la vida digital. Con respecto, por ejemplo, a la memoria. Tenía sentido en el siglo XX que se entrenase mucho la memoria al estudiar, porque no tenías a mano las dudas que podías resolver de historia, por ejemplo. Pero ahora con un smartphone, con Google en el bolsillo, Google omnipresente, sustituye, digamos, a la memoria en gran parte. Ahora necesitamos desarrollar otras competencias, ser muy capaces, por ejemplo, de diferenciar la información verdadera de la falsa. Eso es algo que no se solía entrenar mucho en el siglo XX y creo que para el XXI va a ser fundamental. Relacionar conceptos, el multitasking, poder hacer muchas cosas a la vez. Ya no te pongo el ejemplo de los jóvenes, si nosotros mismos nos hubiéramos visto por un agujerito hace 15 años, siendo capaces de ver la tele al mismo tiempo que respondemos mensajes por el móvil y tenemos una tercera pantalla, a lo mejor del ordenador, abierta con el periódico, no hubiéramos sido capaces de atender a todos esos estímulos y ahora sí lo somos. Hemos entrenado nuestro cerebro para atender a muchas pantallas a la vez y hace 15 años no hubiéramos sido capaces. El cerebro del futuro yo creo que es más multitasking, la plasticidad misma está cambiando y es normal que así sea. También cambió la manera en la que vivíamos y pensábamos cuando se inventó la electricidad. También cambió con el ferrocarril, nuestra concepción del espacio y el tiempo. Los grandes inventos conllevan transformaciones profundas de la manera que tenemos de vivir y de pensar. Es algo ¿Nos hace incluso normal. mejores personas también o eso es otro camino paralelo? Yo creo que a la tecnología le podemos pedir que nos haga la vida más fácil, pero no creo que le podamos pedir que nos haga mejores personas, porque somos nosotros, los humanos, con nuestros defectos, los que las estamos creando. Y guerras ha habido a lo largo de toda la historia, no creo que vayamos ahora a resolverlo gracias a Internet. Mentiras las ha habido a lo largo de toda la historia. La posverdad, el gobierno acaba de aprobar, como quien dice, ha incluido en su estrategia de defensa combatir las fake news, en fin, o lo que se conoce el fenómeno de la posverdad. Pero bueno, es que siempre hemos vivido en la mentira, lo decía Iñaki Gabilondo, la posverdad es la patraña, la mentira de toda la vida, decía textualmente, ¿no? Hay una diferencia fundamental con respecto al mundo antes de Google y antes de las redes sociales, sobre todo, que es que antes es verdad que había mucha mentira y había mucha desinformación. No es cierto que los votantes siempre hayamos ido a las urnas estando bien informados. Sería
ingenuo, ¿no?, mitificar el pasado. La diferencia fundamental que yo veo con la actualidad es que ahora nunca ha habido tanta gente desinformada que cree estar informada. Porque antes, es verdad, el que no leía los periódicos te decía, pues mira, yo no sé lo que está pasando, pero me da igual. Pero ahora el peligro está en recibir por WhatsApp informaciones no contrastadas de manera constante y que la gente esté convencida de que eso es una verdad porque lo ha leído por WhatsApp. Eso no ha pasado nunca. Tanta gente desinformada que, sin embargo, cree estar consumiendo información verdadera. Es un reto para la democracia fundamental, que también facilita mucho, por ejemplo, el auge de los populismos. No se podrían entender ahora el auge de los populismos sin las redes sociales, que además pensamos que harían un mundo más global, y cada vez hay más estudios que apuntan a que lo que está es construyendo más muros, porque en nuestro muro de Facebook, por más que sea virtual, tendemos a rodearnos de gente que piensa como nosotros. También en Twitter, en las redes sociales, en general la conducta nos lleva a bloquear al que piensa diferente. Y en un bar, antes, en una tertulia en alto que uno tenía offline, no podías bloquear al que pensaba diferente, no tenías más remedio que escucharle. Ahora solemos silenciarlo y eso nos retroalimenta todo el rato en visiones similares a las que ya traemos de casa. Es un riesgo para la democracia la falta de pluralidad informativa que consumimos de las burbujas digitales que nos rodean. Pero ¿cómo que falta de pluralidad? Pero si hay más plural no pueden ser las fuentes ahora mismo informativas. ¿Cuál es el problema entonces? No, es absoluta falta de pluralidad, porque nos rodeamos de las fuentes que nos dan la razón. Pero antes no es una falta de pluralidad, es un problema nuestro, individual, que decidimos quedar en lo que tú dices, esa burbuja digital, efectivamente. Existir existen, pero también los propios algoritmos que están programados para satisfacernos predicen cuáles son las informaciones que más nos gustan. Entonces nos enseñan aquellas que tenemos más posibilidades de hacer clic. Entonces nos dan la razón constantemente y creemos que nuestro feed de Facebook es una ventana al mundo y lo que es una ventana a nuestros prejuicios. Sí, te doy toda la razón, eso está existiendo, pero también somos libres primero de saberlo, de ser conscientes de eso, y una vez sabido eso, caramba, el pensamiento crítico, ¿qué está pasando? Estamos cargando una generación en la que no enseñamos a que tengan pensamiento crítico. La espiral del silencio, al final, hace 40 años Noel Neumann tenía razón. Pero fíjate, es como pensar que la gente en los años 60 era tonta porque no le tenía miedo a fumar tabaco. Aquellas imágenes que vemos de la consulta de los médicos, fumando, o profesores con los niños en el aula. No me concibo a mí mismo, efectivamente. Yo he fumado como estudiante. Y la información estaba ahí para quien la quisiera buscar, pero no le teníamos el respeto. Y ahora miramos hacia atrás esas imágenes y nos echamos las manos a la cabeza cómo podíamos hacer aquello. Pues a lo mejor en el futuro echamos la vista atrás y nos echamos las manos a la cabeza por la irresponsabilidad con la que gestionábamos estos métodos tan poderosos de información y de desinformación. Ha sido tan rápido que no hemos tenido tiempo de cogerles el respeto que deberían tener. En el futuro, la innovación, la robotización, ¿amenaza puestos de trabajo o no? Amenaza muchísimas profesiones. Hay estudios que apuntan a que cerca del 60% de las profesiones que ahora existen podrían desaparecer. Surgirán empleos nuevos, desde luego, pero ese shock inicial es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en el futuro. A largo plazo la innovación va a traer más progreso, hay que poner soluciones para que los empleos que van a desaparecer, y se me ocurren unos, los más evidentes a lo mejor... Periodista. Bueno, hay profesiones un androide que estuviera programado con las preguntas que yo te estoy formulando, ¿no? Ya existen. Tiene que avanzar más el reconocimiento de voz y el lenguaje natural para que lo sustituyan, pero sí hay periodistas que están siendo sustituidos de manera muy eficaz, por otra parte, por ejemplo en las crónicas de bolsa o en las crónicas deportivas, porque son muy rutinarias. Claro. Y la inteligencia artificial, los primeros empleos que va a sustituir, que está sustituyendo ya, son las rutinas, y las oficinas están llenas de rutinas. También las consultas de los médicos, por ejemplo, en la interpretación de radiografías, o los abogados que tienen que analizar millones de papeles y de sentencias previas. Eso el Big Data lo puede hacer mejor. Lo que no va a hacer mejor la máquina que nosotros es la creatividad, la intuición, la empatía. Por eso hay que conservarla, por eso hay que tener mucho cuidado con que desaparezca la conversación y desaparezca la capacidad de entenderse cara a cara, porque en eso los humanos somos y vamos a ser durante mucho tiempo mejores que las máquinas. En la contraportada de tu libro se lee un libro imprescindible para entender los cambios inevitables que van a transformar nuestras vidas en un futuro próximo. ¿En verdad son cambios inevitables o puede haber esperanza de dar un paso hacia atrás para tomarse, como decía yo al principio, el caldo no tan caliente?
Yo creo que hacia atrás no deberíamos ir nunca, y que las veces en la historia en las que se ha retrocedido han sido siempre fruto de alguna tragedia. Lo que sí que podemos es hacernos muchas preguntas que no nos estamos haciendo para ver qué podemos hacer con esta innovación, qué podemos hacer con esta tecnología para que el mundo que viene sea mejor. Y ese es un poco el espíritu del fin del mundo tal y como lo conocemos. Para nada apocalíptico, es una mirada muy optimista al futuro, pero también muy realista. Hay que hacerse esas preguntas. Las preguntas de qué estamos haciendo con los móviles, qué estamos haciendo con la fotografía, qué estamos haciendo con la información que consumimos, con los empleos, con la compra online, con el dinero, qué tenemos que hacer con el transporte para que las ciudades del futuro sean más vivibles. Hay que hacerse muchas preguntas que, como estamos moviéndonos tan deprisa, no nos está dando tiempo a reflexionar. Hay que pararse en la próxima estación a mirar el paisaje y a darle un poco de sentido. Marta, muchísimas gracias. ¿Sabes gracias a vosotros. Por enseñarme tantas cosas en estos minutos que hemos estado. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias.